Muy buenas noches. El día de hoy voy a realizarles la presentación de diseño de cercha. Primero que todo quiero definirles qué es una cercha. La cercha es una armadura compuesta por barras de metal o madera que se interconectan en nudos para formar triángulos planos y permite la transferencia de peso de manera segura, por lo que se usa como base para construir estructuras, normalmente en estructuras de techo. Esta presentación de diseño se realizó por Diana Marlene Paipilla y Jairo Benítez, presentado al tutor John Erickson Barbosa del curso de Estática y Resistencia de Materiales del grupo 71. Vamos a iniciar con la síntesis de diseño. Se hizo la estructura a partir de los datos. Dice: área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con un perfil de acero estructural de A36, ángulos de piernas iguales. Bueno, entonces en esta parte tenemos los datos que se calcularon, como lo que es la longitud de la cuerda inferior, la longitud de la cuerda superior, número de cerchas, área de influencia y velocidad de viento. Entonces se realizó en sí lo que es la estructura. En esta tabla podemos observar las longitudes de los elementos. Entonces tenemos en esta columna lo que es AB, que consta de la longitud de 1.732, que quiere decir que es esta partecita de AB, BC y CD, que tiene una longitud de 1.732. Y en esta columna podemos observar lo que son las longitudes de ALLK, KJ, que es de 1.5, que son estos tramos. Cada uno tiene 1.5 AL de LK. Y podemos observar también la longitud de BL, BK, CK, que tiene diferentes dimensiones, ya que son las longitudes de BL, CK y CJ. Igualmente para las siguientes. Bueno, este es el ángulo de piernas iguales. Se realizó un cálculo. Por lo general es este ángulo es el que va a soportar en sí el peso de la cercha, la estructura en esta parte. Entonces calculamos la carga de la fuerza en de los dos ángulos enfrentados, que es de 17.4 kilogramos sobre metro. En estas tenemos también lo que es la cantidad de teja en total que se va a utilizar para el área, el número de correas también construidas con varilla de acero, las cargas vivas y las cargas muertas. En este caso, pues lo que es la carga viva es la carga debida al uso de la estructura, fuerza de viento o sismo, y lo que es la carga muerta es la carga vertical debido a los esfuerzos gravitacionales, quiere decir que el peso de la misma. Hicimos los cálculos y la carga total entre carga viva más carga muerta, entonces nos dio un total en newtons de 34.736, perdón, .0393 newtons. Y en la cercha lo que hicimos fue distribuir las cargas en los nodos de la estructura. Con ese resultado lo realizamos en esta parte, lo dividimos en los 6 tramos, entonces nos dio 5.79 kilonewtons, que lo pueden observar aquí. En esta parte, que ya es la fase 3,
Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Entonces, en esta sumamos las fuerzas externas de la estructura en AY más GY, que son las fuerzas externas aplicadas a la estructura. Bueno, en este caso son positivas, que es GY. Aplicamos el punto de momento en A, realizamos la ecuación, despejamos la reacción de GY de la ecuación FY y pues nos da el resultado de AY en esta parte. Bueno, y teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores. Eso quiere decir que tenemos esta parte de aquí, los valores de esta parte de aquí van a ser iguales a los de acá. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha y se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Esto quiere decir, en esta estructura, para calcular los nodos, entonces hacemos un diagrama de fuerza donde el elemento, digamos los elementos en AB, en este caso es en AL y 30 grados. Entonces, realizamos la ecuación en X y Y para equilibrio de partículas y la solución por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan de sistema 2×2. Entonces en X nos dio 0 y en Y, bueno, se hizo la ecuación, en AB nos dio negativo, lo cual quiere decir que el esfuerzo que se está realizando es en compresión y en AL es en tensión. Entonces aquí podemos verlo, cuando es negativo es compresión, positivo en tensión. Este es el nodo A, lo mismo vamos a hacer para lo que es el nodo L, el nodo B, el nodo K, el nodo C y el nodo D, que se van a resolver de la misma manera. Y en el siguiente cuadro podemos observar los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos, que es este. Entonces tenemos que las fuerzas, entonces lo que nos dio negativo va en compresión, positivo, tensión. Entonces aquí está especificado. Y en método sección tenemos que aplicamos una sumatoria en momento alrededor del punto B y en el punto L. Y podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Bueno, hicimos esto, hicimos la sumatoria del momento en B, es igual a 0, hicimos nuevamente la ecuación, aplicamos la ecuación que nos dio en tensión positiva y ahora vamos a la fase 4, que es la evaluación del diseño. En esta evaluación vamos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión y presentar los valores en el esfuerzo en una tabla de resumen. Entonces aquí en esta, bueno, tenemos aquí lo que son el perfil de ángulo de piernas iguales, aplicamos la ecuación del momento de inercia del área de sección de IX y Y para hallar el área de perfil y poder resolver el siguiente ecuación aquí en las tablas. Se determinan los esfuerzos normales en cada elemento clasificados en tensión o compresión. En esta ecuación, entonces, lo que hicimos es que la resistencia a la afluencia o excedencia es igual a fuerza sobre área, que aquí también lo hicimos, el ejemplo, tomamos esta fuerza, sobre el área, que es esta, que la hallamos anteriormente, y nos dio este resultado que es el esfuerzo normal. Entonces lo mismo se hizo para cada dato, igual. Aquí seguimos, calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo.
Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columna de Euler. Bueno, entonces en estos elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo. Se realizó también sobre la ecuación, entonces esta es el factor de seguridad. Entonces también tenemos que es resistencia a la afluencia, la anterior, perdón, fue fuerza del esfuerzo. Esta es resistencia a la afluencia o cedencia sobre la fuerza admisible. Desde la presión, y aquí la fuerza admisible, que es igual a la fuerza sobre área. Aquí realizamos la tabla de factores de seguridad para barras de tensión, teniendo en cuenta la resistencia a la afluencia o cedencia. Entonces aquí están los datos. Aplicando las ecuaciones, los resultados de las ecuaciones anteriores, y en la siguiente tabla podemos observar elementos en compresión que se verifican bajo la carga crítica como columnas de Euler. En este caso, esta ecuación la aplicamos. Esta es la carga crítica, que es igual a pi al cuadrado de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Y esta es el factor de seguridad por la carga crítica sobre la fuerza admisible. Entonces también se hizo, pues se tomaron los datos y se realizaron los resultados de cada una. Eso sería todo, muchas gracias.